estábamos inclinados a Él, pero por cuanto Él tuvo misericordia y te miró con ojos de misericordia, Él perdonó tus pecados, aunque éramos enemigos de Dios, y te atrajo a sí mismo, y te perdonó, y te limpió, y te redimió, y pagó tu deuda. ¿Por qué si Jesús era perfecto, Él tuvo que padecer todas mis aflicciones? ¿Por qué Jesús pasó todas mis vicisitudes? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar todas las angustias? Por eso Cristo vino a padecer todas nuestras aflicciones. Cuando tú vas a la presencia de Jesús porque estás pasando por un proceso de crisis, de dolor y de angustia, yo quiero decirte de que antes de que tú entraras a ese valle de sombra de muerte, ya Cristo pasó por ahí. Ya Él sabe lo que se duele, ya Él sabe lo que es llorar. Tú tienes un sumo sacerdote que se ha compadecido de ti. Santiago capítulo 5, verso 7. Yo quiero hablar en esta noche del Dios de la misericordia, el Dios compasivo y el Dios clemente. Nuestro Dios es un Dios. Y el miércoles pasado hablábamos de los modelos y decíamos que los modelos influyen determinantemente en las conductas y las culturas y el modo de pensar de los pueblos. Decíamos que los griegos era una cultura de una moral muy laxa, muy disoluta, de una moral o de una ética muy floja, porque los modelos de sus dioses eran dioses pervertidos, llenos de celos, llenos de envidia, de traiciones, de deslealtades. Para ellos, en su conceptualización de los dioses, eran seres muy poderosos, pero eran seres miserables en su alma, en su espíritu, en su forma de ser. Para nuestra conceptualización y el Dios hebreo, Dios no solamente es poderoso y es sublime, nuestro Dios es 3 veces santo. En nuestro concepto, nuestro Dios no solamente es un ser poderoso, creador de los cielos y la tierra, sino que nuestro Dios no solamente es superior en poder, es superior en bonanza, es superior en pureza, es superior en santidad, es superior en misericordia. Dios no solamente es el todopoderoso, Él es todo amor, Él es toda bondad. En la conceptualización griega, Dios es un ser poderoso. Los dioses eran poderosos, pero eran dioses movidos y atados por todo tipo de miserias humanas. Por eso la moral griega tendía a la laxitud o a vivir en una sociedad disoluta. La cultura helenística era muy disoluta o licenciosa. Pero el Dios nuestro es un Dios santo, bueno, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, es importante presentar al pueblo quién es su Dios, porque entendiendo quién es Dios, eso va a influenciar de manera determinante la mentalidad, lo que para nosotros es lo correcto, lo que nosotros es nuestra meta, nuestros objetivos. Va a influenciar nuestros esquemas mentales que influencian nuestros patrones de conductas. En el libro de Santiago capítulo 5 verso 7, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Esta palabra aquí, condenación, no está hablando de perder la salvación. La palabra, la traducción más correcta es para que no seáis, no recibáis el juicio, el castigo de Dios. He aquí el juez está delante de la puerta.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y el apóstol Santiago habla acerca de que debemos imitar la paciencia y usa como ejemplo el labrador de la tierra, que siembra la tierra y con paciencia espera el fruto, espera la lluvia temprana y tardía. También habla de la paciencia de los antiguos profetas y habla también de la paciencia de Job. Aquí la palabra paciencia, a excepción de cuando usa el ejemplo de Job, es la palabra más correcta es longanimidad. Y la palabra que usa el apóstol es macrotumos o macrotumeo. Macro significa largo y tumeo significa las emociones o la emoción de la mente o de la ira. Cuando dice que tengamos la paciencia del labrador o la paciencia de los profetas, la palabra que usa es macrotumeo. Macro es largo y tumeo es la ira, o sea, es aquel que alarga, que aparta de sí la ira, el enojo. Y habla de aquellos que tienen longanimidad, o sea, tolerancia a personas difíciles. Macro, alargar, apartar, retrasar la ira. Pero cuando habla de Job, no usa la palabra macrotumeo, sino que usa la palabra hupomone, que es paciencia. Así, aquí sí, la traducción más correcta es paciencia, que significa hupo, estar debajo, y monein es perseverar. Y habla de permanecer sometido bajo aflicciones, sin claudicar, sin perder la fe, sin perder la confianza. Una cosa es la longanimidad, que es la capacidad de tolerar personas difíciles. Y otra cosa es la paciencia, que es la capacidad de soportar situaciones difíciles, aflicciones, sin perder la fe, sin perder la confianza, sin perder los estribos. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, en ambos ejemplos, el del labrador y el de los profetas, usa la palabra macrotumeo, pero en el caso de Job, usa la palabra hupomone, o sea, paciencia y longanimidad. Dice que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y la palabra misericordioso habla de alguien que es alguien que tiene unas entrañas muy grandes, un gran corazón. La palabra aquí que usa, nuestro Dios es un Dios que tiene un gran corazón. Un gran corazón. Y es un Dios compasivo. La palabra compasivo es aquel que siente empatía, dolor ante la angustia ajena. Es aquel que se pone en los zapatos de otros, la solidaridad. Nosotros tenemos a un Dios compasivo y un Dios misericordioso. Su misericordia nos lleva al perdón. Nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. En montones de ejemplos podemos ver cómo Jesús sentía compasión. Dice que él veía las multitudes y sentía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Cuando Dios nos mira con misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Quiero utilizar una frase de uno de los predicadores más insignes, Charles Spurgeon, que decía: si no fuera nuestro Dios misericordioso, no podríamos esperar perdón. Y si no fuera más que misericordioso,
no podríamos esperar más que perdón. Pero por cuanto Él, aparte de ser misericordioso, también es clemente, esto nos da mayor esperanza, la esperanza de una dádiva, ya que no somos dignos de recibirla, pero Él es digno de dárnosla. Por su misericordia yo recibo su perdón, pero en su clemencia yo recibo una dádiva. Por su misericordia hoy yo he sido perdonado, hoy tú has sido perdonado, hoy fuimos perdonados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por su misericordia. Por su misericordia, tú y nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, lejos de Dios, sin conocimiento de Dios, no estábamos inclinados a Él, pero por cuanto Él tuvo misericordia y te miró con ojos de misericordia, Él perdonó tus pecados, aunque éramos enemigos de Dios, y te atrajo a sí mismo, y te perdonó, y te limpió, y te redimió, y pagó tu deuda. Por su misericordia, nosotros no, que estábamos destinados a la condenación eterna, a la exclusión por todos los siglos de la presencia y de la gloria de Dios. Ahora por su misericordia, nosotros que no éramos pueblo, hemos sido hechos cercanos. Por su misericordia. Pero por su clemencia, aparte de perdonarnos, nos ha coronado de gloria, nos ha bendecido, te ha dado ministerio, te ha dado su Espíritu Santo. Por su misericordia Él te ha bendecido, te ha dado dones, te dio la vida, te dio la familia, te dio la capacidad de hacer riquezas, te dio sabiduría. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por su clemencia. La misericordia está ligada al perdón, la clemencia a su bendición. Decía Francisco Lacueva, y ante la gran discusión teológica de por qué Dios, que es el Dios soberano, que conoce el pasado, el presente y el futuro, permitió el pecado, él decía estas palabras: Dios permitió el pecado para mostrar en siglos venideros uno de sus atributos más sublimes, que es la misericordia. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él. Él es misericordioso, pero Dios es movido en misericordia y en clemencia porque Él es compasivo. Dios siente tu dolor, Dios llora tus lágrimas. Jesús, que es la imagen del Padre, fue capaz de llorar en la tumba de Lázaro, sabiendo que a poco tiempo después Él lo iba a resucitar. Dios, que sabe que tú estás llorando tu dolor hoy, pero que Él sabe, porque Él ve el futuro, que mañana Él va a abrir una puerta que va a solucionar tu crisis. Es capaz de llorar hoy contigo para bendecirte mañana. El Dios que sabe que la medicina de tu enfermedad viene mañana, es capaz de llorar hoy contigo tu dolencia, aunque Él sabe que mañana las puertas se van a abrir. Dios es un Dios compasivo. En el libro de Hebreos, quiero que lo busquen por favor, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra ahí tentado
es la palabra probado, afligido. Nosotros somos pasados por pruebas, por aflicción, porque la aflicción produce paciencia y la paciencia nos lleva al carácter aprobado. Siempre que Dios te permite que en tu vida llegue aflicción, es porque Dios quiere transformar tu carácter y llevarte al carácter de Cristo. La aflicción, estoy hablando de aflicción, de prueba, no de consecuencia del pecado. Cuando Dios permite aflicciones, prueba, es porque Dios quiere formar el carácter de Jesús en nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser probado en todo si Él era perfecto? ¿Por qué si Jesús era perfecto, Él tuvo que padecer todas mis aflicciones? ¿Por qué Jesús pasó todas mis vicisitudes? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar todas las angustias? Rechazado por el pueblo, maltratado por los líderes, la tribuna religiosa lo condena como blasfemo, la tribuna de Herodes lo condena como loco y la tribuna política de Pilato lo condena como sedicioso. Para muchos no era más que un hijo ilegítimo, un samaritano. Para otros tenía demonios. Rechazado por su pueblo, triturado por los verdugos. Su cuerpo fue lacerado, sus manos y sus pies horadadas, coronado de espina. Todos los abandonaron, todos huyeron de él. Solo María, su madre, y Juan estuvo a su lado en el momento de su suplicio. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer todas las aflicciones si Él era perfecto? Y aquí en Hebreo dice que Él padeció, y no estoy hablando solamente de la cruz, porque en la cruz Él recibió el castigo de nuestros pecados, pero durante toda su vida fue una vida llena de aflicciones, de contradicciones. ¿Para qué? Para Él compadecerse de nosotros. No es lo mismo cuando tú pasas una situación y Dios te saca de esa condición de crisis, a cuando tú te enfrentas a alguien que te dice: mire, hermano Juan, Pedro, Luis, estoy pasando por esta situación. Y tú dices: ¿sabe qué? Hace 2 años yo también pasé lo mismo. Yo sé lo que tú sientes. Tú sientes compasión por esa persona. No es lo mismo cuando una mujer te dice: estoy triste porque mi matrimonio está deshecho, y ya tú has pasado por la misma situación. No es lo mismo cuando tú ves a una persona que está despidiendo a su hijo en el lecho de muerte cuando ya tú has perdido un hijo. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso Cristo vino a padecer todas nuestras aflicciones. Cuando tú vas a la presencia de Jesús porque está pasando por un proceso de crisis, de dolor y de angustia, yo quiero decirte de que antes de que tú entraras a ese valle de sombra de muerte, ya Cristo pasó por ahí. Ya Él sabe lo que se duele, ya Él sabe lo que es llorar. Tú tienes un sumo sacerdote que se ha compadecido de ti, no alguien que no sabe lo que tú estás hablando. Solamente cuando un hombre que se ha pasado 3, 4, 5, 6 meses sin trabajar y no sabe lo que va a darle a sus hijos para comer, puede entender a un desempleado. Solamente alguien que ha estado en una clínica, un hospital meses, debatiéndose entre la vida y la muerte, sabe cómo orar de manera compasiva por aquel que necesita una oración de sanidad. Cristo, Él mismo, vino a padecer todas nuestras vicisitudes y nuestras angustias, para algún día presentarse delante del Padre e interceder con nosotros de manera compasiva. Porque todo nuestro dolor, ya Cristo, antes de nosotros padecerlo, ya Él lo ha padecido. Él fue probado, Él fue tentado, Él fue afligido en todo, mas permaneció victorioso sin pecar. No claudicó ante las tentaciones.
Jesús es compasivo. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, aquí hablaba de Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La palabra aquí es que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, los gritos, yo no sé si usted alguna vez ha orado con gritos, oraba y clamaba con grito: Padre, haz de mí tu voluntad. Papá, que sea hecha tu voluntad. Pon los pecados del mundo en mí, pon las maldades del mundo en mi cuerpo. Hágase tu voluntad, papá. Así oró Jesús. Y el sudor le caía como grandes gotas de sangre. Fue oído. ¿Qué fue lo que Dios escuchó? ¿Que pasara de sí la copa de dolor? No. Dios le escuchó porque Jesús le estaba pidiendo al Padre que su voluntad fuese realizada en él. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que los pecados tuyos, los pecados míos, nuestras maldades fueran colocados en él. Pero para eso Cristo tenía que morir. Y esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Si yo te pido ahora que me entregue tu hijo al altar para matarlo, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos? Si yo te digo: Joel, dame tu hijo que lo vamos a matar en el altar, lo vamos a degollar, ¿cuántos estarían dispuestos? Es un padre que se resiste como padre a llevar a su hijo a la cruz. Y es un hijo que clama: Padre, llévame a la cruz. Llévame. Yo no sé si están entendiendo. Es algo natural que un padre se resista llevar a su hijo a la cruz, al altar. Un hijo que clama con gritos, con gran clamor. La palabra y dice: con gritos intensos: haz en mí tu voluntad. Llévame a la cruz. Yo vine como el cordero que quita los pecados del mundo. Conserva mi cuerpo sin corrupción. Haz tu voluntad. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos ahora a darle una alabanza? El Dios que me perdona, que tiene misericordia, que se compadece, que es clemente. El Dios que perdona mis pecados. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en el verso 8, antes de 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién después que es cristiano no ha pecado aquí? Levánteme la mano, por favor, si hay alguien aquí que después de ser cristiano no ha cometido un solo pecado. No, porque si alguien no ha cometido, yo quiero que lo invitaron al altar para adorarle, cantarle una canción. Todos pecamos. Ahora, cuando un cristiano peca, no pierde la relación, pierde la comunión. Que yo dije, cuando un cristiano peca, pierde la relación, la comunión, no la relación. Tú sigues siendo hijo de Dios, pero la comunión con el Padre se afecta. Yo no dejo de ser cristiano cuando le fallo a Dios. Dios dice
hijitos, siguen siendo hijos. No pequéis. El hijo suyo, cuando se porta mal, es su hijo, aunque se porte mal. No estoy hablando de su hijo, no estoy hablando del que se va, su hijo que está en su casa. Ahora, cuando nosotros pecamos, mentimos, nos enojamos, hacemos cualquier cosa que hacemos regularmente los cristianos, nosotros afectamos nuestra comunión con Dios. ¿Puede un cristiano estar bajo maldición? Imposible. Ni un cristiano, ni una persona donde habite el Espíritu de Dios puede estar bajo maldición. La Biblia dice que en Cristo Jesús toda la maldición de la ley fue crucificada. Los cristianos no somos malditos. Es imposible decir que un cristiano está bajo maldición cuando el Espíritu Santo habita en él mismo. O habita el diablo o habita el Espíritu de Dios. ¿Quién condenará a los escogidos? ¿Quién? Si Dios es el que justifica. Ahora viene la parte B. Los cristianos no somos o no estamos bajo maldición, pero sí estamos bajo corrección. Dios nos corrige, porque Dios al que ama corrige y azota al que recibe como. En el libro de Primera de Corintios capítulo 11 verso 27, un cristiano que peca no está bajo maldición, porque la maldición incluye dentro de sí mismo la exclusión de la presencia de Dios. Nada maldito está en su presencia.